Bien, voy a probar a subir un vídeo al YouTube a través del móvil. Voy a hacer el ejercicio 44 del tema 2. En el ejercicio 44 tenemos 3 resistencias, una en serie con 2 en paralelo. ¿De acuerdo? Esta es la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Esto es equivalente a esto. Resistencia 1 y resistencia 2, 3. Y esto a su vez es equivalente a una única resistencia, que sería la resistencia total. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se calculan las tres. Sabemos los valores de las resistencias. Tenemos que estas son 6 ohmios, estas son 12 ohmios y estas son 12 ohmios. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar vamos a calcular la primera resistencia. La resistencia R23 es igual a la suma el inverso de la suma de las resistencias. ¿Vale? Entonces esto es igual a 1 entre 12 más 1 entre 12. Que esto es igual a 1 entre 2 entre 12. Y esto lo voy a hacer una vez. Esto es así. Esto sería igual a 1 entre 2 doceavos, ¿no? Y 1 es igual a 1 entre 1. 1 entre 1 es igual a 1 entre 2 doceavos. Y así resolvemos así. 2 por 1, 2. 1 por 2, 12. Y 12 entre 2 es igual a 6 ohmios. Entonces la resistencia 2, 3 es igual a 6 ohmios. Y esta es 6 ohmios. Entonces ahora cuando están en serie, como aquí, las sumamos. Y sería 6 ohmios más 6 ohmios sería igual a 12 ohmios. Bien, tenemos que el voltaje total de este segmento de circuito, ¿vale?, de esta parte, el voltaje total son 12 voltios. Y tenemos que la resistencia total son 12 ohmios. Entonces, ¿cuánto es la intensidad total? La intensidad total va a ser igual al voltaje partido de la resistencia total, que es igual a 12 voltios entre 12 ohmios, igual a 1 amperio. Entonces 1 amperio es lo que circula por aquí y sale por aquí. Pero en esta otra rama se va a bifurcar y vamos a ver cómo. Entonces vamos a ver la caída de tensión de la primera resistencia. El voltaje es igual a la intensidad por resistencia. Sabemos que la intensidad por aquí solo puede pasar por este camino. Entonces toda la intensidad es 1 amperio y pasa por aquí. 1 amperio por la resistencia 1, que son 6 ohmios, es igual a 6 voltios. Es decir, aquí caen 6 voltios. Y aquí caerá el resto. El resto si el total son 12 voltios y aquí en la resistencia 1 ha caído 6 voltios, 12 menos 6 es igual a 6 voltios que van a caer en el paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, como sabemos que en el paralelo caen 6 voltios, eso es decir que caen 6 voltios aquí y 6 voltios en esta resistencia. Entonces, la intensidad es igual al voltaje entre resistencia, que sería igual a 6 voltios entre la resistencia 2, que es 12 ohmios, ¿vale? Sería igual a 0,5 amperios. En la intensidad 3, por así decirlo, la que pasa por la resistencia 3 sería igual el voltaje, que sería 6 voltios, entre la resistencia 3, que sería igual 6 voltios entre 12 ohmios, que sería igual a 0,5 amperios. Si nos damos cuenta, la suma de las dos da 1 amperio. Entonces por aquí circulan 0,5 amperios y aquí caen 6 voltios. 0,5 amperios y aquí 1 amperio. Bien. Como extra, aunque no lo pide, voy a calcular la potencia que consumen las resistencias. Hemos dicho, hacemos un croquis, que la resistencia 1 son 6 ohmios, la resistencia 2 son 12 ohmios y la resistencia 3 son 12 ohmios. El voltaje 1 son 6 voltios, el voltaje 2 son 6 voltios y el voltaje 3 son 6 voltios. La intensidad 1 son 1 amperio, la intensidad 2 es 0,5 amperios y la intensidad 3 son 0,5 amperios. Entonces vamos a calcular la potencia. La potencia es igual a voltaje por intensidad. Es decir, potencia 1 es igual a voltaje 1 por intensidad 1. Potencia 2 es igual a voltaje 2 por intensidad 2. Y potencia 3 es igual a voltaje 3 por intensidad 3. Que esto va a ser igual a 6 voltios por 1 amperio es igual a 6 vatios. Esto sería 6 voltios por 0,5 amperios es igual a 3 vatios. Y aquí sería igual 6 voltios por 0,5 amperios sería igual a 3 vatios. Si nos damos cuenta, la suma va a ser igual que la total. El voltaje total son
potencia total sería igual al voltaje total por intensidad total, que sería igual a 12 voltios por 1 amperio, que sería igual a 12 voltios. 6 más 3 más 3, 12 vatios.